Dice la palabra de Dios en el verso 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. O sea que a los tres Dios le está hablando, pero sobre los tres se refiere a una sola voz. Oyó la voz de Jehová su Dios. Y dice que todo el pueblo temió delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y versículo 14 nos dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Es palabra de Dios. ¿Sabe que donde estamos comenzando a hablar en esta noche, y esa gran promesa que Dios, siempre que trata con sus hijos, que siempre trata con su pueblo, o que trata con un líder, le promete su presencia? Y al hablar Dios con el profeta, para que le hable al gobernador, para que le hable al sacerdote y para que le hable a su pueblo, le da la promesa diciéndole: yo estoy con vosotros. Y luego que su presencia se instala con ellos, dice que despierta. Yo no sé a cuántos le han despertado aquí en algún momento y lo ha sacudido para que se despierte. En especial aquellos que tienen el sueño pesado y que le cuesta levantarse y que vienen esos días frescos y quiere quedarse un ratito más durmiendo. Pero dice el Señor que despertó el espíritu del pueblo. ¿Cuántas veces se quedan dormidos en sus sueños? Se quedan dormidos en sus quehaceres. Se quedan dormidos para tener una relación íntima con Dios, para tener una adoración, una alabanza, el pensamiento primero del día hacia su presencia, y nos quedamos dormidos. Y no se da cuenta que entra en un letargo espiritual y va dejando la comunión con Dios, y va dejando de congregarse en la iglesia, y va dejando la relación con los hermanos, y va dejando muy rezagada también la membresía en la iglesia. Y ese era el gran problema que estaba pasando la nación de Israel: el adormecimiento, el letargo, ese adormecimiento espiritual que solamente Dios puede arrancar y quitar. Y que el pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de no tener la presencia de Dios instalada en su nación, ni en su pueblo, ni en su familia, porque todos se habían desviado del camino para ir en pos del egoísmo propio y el afano por trabajar solamente para complacer sus vidas y sus casas. Y todo lo que trabajaban y todo lo que cosechaban, dicen en los primeros versículos que parecían que sembraban y recogían, pero iban perdiendo todo lo que sembraban
todo lo que ganaban, todas sus ganancias se estaban perdiendo, y en un momento Dios le dice: meditad. No se estaban dando cuenta que estaban perdiendo el primer amor, que estaban dejando el amor por Dios, que estaban abandonando el amor a Dios, que estaban abandonando el amor a la iglesia, que estaban perdiendo el amor a congregarse, que estaban perdiendo el amor por relacionarse con sus hermanos en Cristo, que estaban perdiendo ese fuego del Espíritu que tenían que tener dentro del corazón para contagiar a todos los que estaban a su alrededor. Cuando usted escucha a alguien que tiene un espíritu lleno de la presencia de Dios y comienza a hablar y comienza a motivarlo, y cuando te comienza a motivar es porque está despertando algo dentro de tu vida, dentro de tu ser, dentro del corazón que ha quedado adormecido. Asimismo, muchas veces podemos tener ese enfriamiento por escuchar palabras que en lugar de bendecirte, te van maldiciendo, te van atando, te van quitando las ganas de seguir adelante, las ganas de vivir, la alegría, la felicidad, la armonía, y viene una falta de paz. Y ese es el proceso que estaban pasando, por haberse olvidado de congregarse, por haberse olvidado de Dios, por haber abandonado su presencia, que es lo peor que le puede suceder a una persona, vivir sin la presencia de Dios. Es lo peor que puede sacudir en un hogar, es lo peor que puede suceder en una familia, vivir sin la presencia de Dios. Y sabe que para que venga a despertar y sacarnos del letargo en que hemos estado sujetos por mucho tiempo, quizás bajo el yugo de la miseria, de la escasez, de la condenación, fue Jesucristo, a quien en esta noche adoramos, bendecimos y exaltamos y le damos toda la gloria y todo el honor por todo lo que ha hecho en la cruz del Calvario por nuestro amor. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, para aquellos que han traído sus Biblias, pueden abrir y compartir esa palabra en esta noche. Muy conocida. Juan, capítulo 3, verso 16, donde vamos a ver 3 puntos en esta noche. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay una palabra que continúa en el verso 17 y 18 que tocó mucho a una persona, a un competidor de natación, Michael Phelps, ganador de múltiples medallas de oro, que en el momento más crítico de su carrera, cuando ya lo daban por terminado, por devastado, a raíz del vicio que había contraído con la droga y el alcohol. Y para un nadador es algo letal, porque perjudica mucho la parte motriz de su cuerpo, donde puede moverse con facilidad y nadar.
con total libertad. Y sabe que cuando conoce a Cristo a través de un atleta, un jugador de fútbol americano, quien le lleva la palabra de Dios y lo lleva a la iglesia, hay algo que lo toca muy íntimamente. A continuación de ese versículo, y se sintió muy motivado al escuchar esta palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Y relacionó todo en su vida. Lo tomó tanto en su corazón que dice que el que en Él cree no es condenado. Y Él se sintió muy tocado por esas palabras, porque ya el mundo lo había condenado. Porque todo el medio, en el mundo entero, ya lo había condenado. Que estaba en el final de su carrera, que su carrera ya estaba terminada, que físicamente no podía dar nada más. Y en el momento que él siente ese amor de Dios en su corazón, se sintió tocado por esas palabras y comenzó a pensar y a meditar. Por ello, Dios le habla a su pueblo en Ageo, diciéndole: meditad, meditad, pensá en lo que estás atravesando, pensá en lo que te salió mal, pensá en lo que se forjó como un fracaso en tu vida, que te hizo terminar con tu carrera, que te hizo pensar que ya habías terminado con el fracaso. Y cuando medita en estas palabras, comienza a decir: pero el que en Él cree no es condenado. Esa condenación que solamente por bocas de otros te pueden dar, Dios no te mira con esos ojos de condenación, sino que se la sacó, se la arrancó, se la quitó de su vida, de su alma, de su espíritu, de sus pensamientos. En otras palabras, ese letargo, ese adormecimiento espiritual por el que estaba pasando, el Señor lo estaba despojando, lo estaba arrancando, se lo estaba quitando al sentir tan profundamente el amor de Dios dentro de su vida. Y si Dios no me condena, el diablo no tiene potestad para hundirme en lo más profundo del fracaso. Muchas veces el diablo usa esa influencia en nuestra mente para convencernos de que hasta aquí llegamos, de que tu vida quedó en la profundidad del pozo del fracaso, de la necesidad, de que esa pobreza no vas a salir, de que esa miseria se va a instalar, de que ese vicio inmundo de la cocaína, del alcohol, del cigarrillo, está tan instalado que no puede salir. Déjeme decirle que Jesucristo tiene el poder, la autoridad para tomarlo, arrancarlo y quitarlo y arrojarlo en el fondo del mar. 3 puntos en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Primero, gran amor. Segundo, gran regalo. Tercero, gran salvación. El primero es gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Efesios capítulo 2, verso 3 nos habla diciendo: éramos por naturaleza
hijos de la ira. Eso es lo que éramos antiguamente. ¿Cuántos en algún momento de su vida han saltado por la ira? Le ha salido, como quien dice, el indio de adentro. Y me saqué todas las ganas y le dije de todo. ¿Y cuántas veces que hay una condenación por la ira? Y empiezan los juicios y las habladurías. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 3, éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero note que en el versículo comienza hablando en tiempo pasado. Y la pregunta en esta noche, ¿el versículo es verdaderamente en tu vida como lo dice ahí? Éramos hijos de la ira. La palabra de Dios en San Juan capítulo 1 verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, al no recibirle, ahí entra el amor de Dios a fluir a través de la llegada del Hijo de Dios, Jesucristo, para canalizar el reino de Dios con todo poder, con toda influencia, para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Por ello muestra su amor. San Juan capítulo 8, versos 7, dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Otra persona que estaba siendo condenada por adulterio, por lo que estaba haciendo, donde todos los demás estaban viendo un acto inmoral, ahí es cuando comienza a fluir el amor de Dios, la misericordia y la compasión de Jesucristo se comienza a canalizar para salvación de esa persona, pero también para abrir la visión de aquellos que estaban condenándola. ¿Y qué es lo que le hace abrir los ojos a ellos? Porque no solamente recibió esa salvación la mujer que iba a ser apedreada, sino que le hizo abrir los ojos a todos aquellos que estaban para condenarla. Porque en la antigüedad el peso de la condena se basaba en la muerte. Y cuando utilizaban piedras, eran verdaderamente rocas, donde caían sobre la víctima hasta exterminarla, para matarla, destruirla. Hasta que esa persona que dice que la arrastraron, la llevaron hasta el lugar donde estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús estaba ahí. Quizás escribiendo en la tierra la historia de esta mujer, la historia de lo que iba a quedar en ese lugar, y la historia de aquellos que estaban condenando a esta mujer. Y cuando comienzan a abrir sus ojos, habiendo abierto sus oídos a la voz de Jesucristo, diciéndole, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra.
Y cuando comenzaron a meditar, comienzan a arrojar la piedra al piso y comienzan a irse, uno por uno. Cuando levanta sus ojos, le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están aquellos que te habían condenado? ¿Dónde están? Porque habían meditado, habían visto que todos tenían algo oculto dentro de su mente y de su corazón. El Señor le había abierto los ojos. El Señor había abierto sus oídos. Y luego le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí está muchas veces el problema, en que recibimos a Cristo en nuestras vidas, y como lo hemos dicho varias veces, recibir a Cristo es muy rápido y se puede hacer en un minuto, pero el proceso te puede durar toda una vida. El tener a Cristo es tener un cambio de vida. El tener a Cristo es tener una transformación de vida. El tener a Cristo es tener una mentalidad diferente a la antigua que teníamos anteriormente. Como dice Efesios, éramos hijos de la ira. Que tu vida, al conocer a Cristo, cambie una vez y para siempre. Que tu vida, al conocer a Cristo, sea Él quien haga el cambio y produzca ese cambio de mentalidad, esa forma de pensar, esa forma de hablar, esa forma de dirigirte, esa forma en que estás hablando diariamente, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada, tiene que comenzar a hablar en fe, en poder, para que suceda el gran milagro del nuevo nacimiento dentro de tu corazón y dentro de tu familia. Nadie más que Jesucristo viviendo en tu ser, para que tu vida sea cambiada, sea transformada, llena de la gloria, de la felicidad y de la armonía del Espíritu. Juan 3:16, no podemos decir el mundo es la humanidad perdida, pecadora y rebelde contra Dios. Pero el pasaje nos habla más. Nos habla del gran amor del Padre, porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios es incomprensible. No lo podemos entender plenamente cómo el amor de Dios quiere redimir a aquellos que no merecen nada excepto la condenación. Pero el amor de Dios supera el obstáculo del pecado. El pecado destruye, el amor de Dios construye. El pecado mata, Dios da vida. Muchas veces, como decíamos anteriormente, no podemos entender el incomparable amor de Dios. Cómo Dios te perdona, o cómo Dios puede perdonar a un delincuente, cómo Dios puede perdonar a alguien que delinque, cómo Dios permite y perdona a alguien que comete asesinato o tiene uno diferente vicio o todo lo malo que ha hecho y que el mundo lo condena. La humanidad, los jueces lo condenan. Pero el amor de Dios es tan profundo, tiene tanta profundidad como el poder de la sangre vertida en la cruz, para llegar a tocar su corazón, su mente, sus sentimientos y arrancarlo del lugar de la condenación donde está, para traerlo
al nuevo nacimiento por medio del amor en la cruz del Calvario. El pecado destruye vida, destruye hogares, destruye familias, destruye la armonía. El pecado puede destruir un hogar, la relación de padres a hijos y de hijos a padres. Destruye la armonía, la felicidad, las ganas de vivir. El pecado destruye cuando hay un corazón que no puede perdonar. Destruye cuando hay un resentimiento dentro del alma contra otra persona. Destruye cuando hay algo que no satisface dentro suyo y desea el mal a otra persona por envidia, por celos. Destruye cuando hay una persona que es usada por medio del vicio inmundo, del alcohol o de la droga o de la delincuencia. El pecado destruye. Pero Dios tiene poder para construir. Dios tiene poder para construir. Por ello piense en esta noche la palabra que hablábamos en el principio desde Ageo, capítulo 1, verso 14. Donde Dios cambia el ánimo, donde Dios fortalece el ánimo de sus hijos, donde Dios comienza a hablarle primero al que gobierna al pueblo, al sumo sacerdote, y luego comienza a hablarle al pueblo. Usted es pueblo de Dios, usted es el pueblo de Dios, usted es la iglesia de Dios, usted es el que en esta noche va a comenzar a ser sacudido para despertar el espíritu, para sacarlo del letargo, para quitarlo del adormecimiento espiritual en el que ha estado enclaustrado por tiempo, por años, por meses, y que no ha salido de ahí y ha quedado tirado anímicamente. Es el tiempo en que Dios te comienza a despertar, porque quiere construir en tu vida y hacer algo diferente, una transformación en tu vida, una transformación en tu hogar, una transformación en familia. El Señor te quiere construir, el Señor quiere nuevamente reconstruir tu vida, tu hogar, tu familia. El amor de Dios construye. El pecado mata, pero Dios te da vida. Segundo, el gran regalo del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito. Su amor es tan grande, tan inmenso, que Él no puede dar sino lo mejor de Él. Su Hijo unigénito. Jesús es el gran regalo del Padre. ¿Por qué lo es? ¿Se lo ha preguntado, se lo ha planteado alguna vez? ¿Por qué? Porque en Él hay salvación y porque sin Él hay condenación. Sin Cristo hay condenación y con Él hay salvación. Y eso es lo que sintió este gran deportista, porque luego de haberlo aceptado a Jesucristo dentro suyo, su vida cambió, siguió un proceso. Y ese es el gran problema del cristianismo hoy en día. Es el gran problema, que recibe a Cristo y queda ahí, queda estancado, no continúa, no sigue en el proceso. El gran desafío de Dios es recibir a Jesucristo, pero también animarse y enfrentarse para recibir ese proceso, ese cambio, esa transformación en su vida.
Cristo es un cambio de vida, un cambio de mentalidad, donde lo que produce ese cambio se transforma en alegría, lo que produce ese cambio lo transforma en gozo, lo que produce ese cambio de la salvación es las ganas de vivir, es las ganas de adorar, es las ganas de venir y adorar a la presencia de Dios, es tener a Jesucristo, es tener la felicidad de llegar a la iglesia, que los días pasen ligeramente para estar en la iglesia adorando, alabando, glorificando el nombre de Dios, entablar una conversación con los hermanos en Cristo. Eso es la conversión verdadera. Esa es la conversión que Dios quiere para cada uno de sus hijos. No es solamente venir y sentarse en la iglesia y escuchar y ser el oidor nada más que en la iglesia. Lo que Dios está llamando es a una conversión. Eso es tener a Cristo en el corazón. Dejar de ser el que era antiguamente. Por ello el apóstol Pablo, éramos hijos de la ira. Muchos reciben a Jesucristo, pero ese éramos sigue siendo presente. No deja de ser pasado. Vive presentándose diariamente en la iglesia. Digo en la iglesia, en lugar de la reunión. Porque si tiene a Cristo, viene a presentarse a la presencia de Dios. El hecho de que estés sentado en una iglesia no significa que tenés una conversión. Tener una conversión es comenzar a hablar diariamente con Dios y con otras personas sin avergonzarse de lo que Dios puede llegar a ser. Tener a Jesucristo es vivir con alegría, es vivir con felicidad, es vivir con esas ganas, con ese ánimo de servir al Señor. Por eso el pueblo de Israel cobró ánimo y dice que dejó ya su interés, su egoísmo por sus casas, por todo ese dinero que ganaban y no le alcanzaba, porque pueden tener muy buena entrada económica, pero todo lo que gana, como dice Ageo, iba a un saco roto. No sé si le ha pasado en alguna vez que metió la plata adentro del bolsillo y la perdió porque no se dio cuenta que tenía un agujero en su bolsillo. Así eran las ganancias del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dice que todo lo que ganaban lo perdían porque no había presencia de Dios en sus vidas, porque se había apartado por su gran egoísmo, se habían olvidado de Dios. Déjeme decirle en esta noche, déjeme decirle en esta hora, tu alma no tiene más valor que un auto. Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y así como llegan, pasan un tiempo y se van. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste? Porque le pedí un auto al Señor y no me lo dio. Porque le pedí el mejor trabajo que tenía y no lo recibí. Porque le pido esto y no me lo da. Tu alma tiene un precio invalorable a lo que es algo material aquí en la tierra. Hay alguien
Hay un Dios que envió a Jesucristo por amor a tu alma, que tiene mucho más valor que un auto, que un trabajo, que cualquier cosa material que el mundo te pueda otorgar. No hay nada más valeroso que el valor que tiene tu alma. Que nadie te quite la salvación de Dios por algo que materialmente nunca has recibido, porque no hay nada más grande y nada más incalculable que el valor que Jesucristo derramó, dando su vida y su sangre por el valor de tu vida, por el valor de tu alma. Por ello, te quiero decir en esta noche que este es el segundo punto, el gran regalo del Padre, Jesucristo, y el Padre dando su vida. Su amor es tan grande, tan inmenso, que Él no puede dar sino lo mejor a su Hijo Jesucristo, a su unigénito. Jesús es el gran regalo del Padre. Fe en Jesús libra de la condenación. El pecado trae condenación. Salmos capítulo 5, versos 5 y 6. Y la fe en Jesús libra la condenación. La fe en Jesucristo te libra de la condenación. La fe en Jesús salva. La fe en Jesús no es cualquier cosa. La fe en Jesús salva. La fe en Jesús transforma. La fe en Jesús cambia la vida de una persona a ser otra persona. Es acompañada por un cambio de vida. Es un cambio de carácter. Es un cambio de mentalidad. Juan 3:16 nos enseña a algo más acerca del Padre y qué hace por nosotros. La gran salvación, gran amor, gran regalo, gran salvación. Continúa diciendo Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor del Padre les llevó a dar el gran regalo, salvación, vida eterna. Juan capítulo 10, verso 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en Jesús es una vida feliz. La vida en Jesús es una vida plena. La vida en Jesús es una vida alegre. Disfrutar de adorar, de estudiar, de orar. El amor de Dios es tan grande que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, ni Dios lo perdona? Lo que hizo no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de la sociedad, pero tiene perdón de Dios. Por ello decíamos que el amor de Dios muchas veces es incomprensible, porque es tan profundo que no podemos entender cuán gran amor tiene Dios para con sus hijos. Cuán grande amor tiene Dios para con tu vida. Cuán grande amor tiene Dios para cada uno de los que han caído en el mayor de los fracasos. Pero no hay perdón sin fe y sin arrepentimiento.
No hay perdón sin fe y sin arrepentimiento. Venir a Jesucristo es hallar vida y vida eterna. La fe y el arrepentimiento van juntas, van hermanadas, van de la mano. Nunca se puede llegar a un cambio, a una transformación, si no hay fe y arrepentimiento. Como dijimos anteriormente, podemos recibir a Cristo y estar ahí, quedarnos, pero es un proceso, es un cambio, es una transformación que va junto con la fe y con el arrepentimiento. Y déjeme decirle en esta noche que cuando usted tiene fe y arrepentimiento, algo comienza a producirse en su vida desde ahora en adelante. Desde el momento que usted ha actuado con fe y desde el momento que usted ha actuado con arrepentimiento, un resultado va a surgir. Es el resultado de comenzar a vivir una vida próspera en Cristo Jesús, a recibir una vida enriquecida por su gloria, a recibir una vida enriquecida por su presencia. Cuando usted busca de la presencia de Dios, va enriqueciendo tu vida, va enriqueciendo tu hogar, la atmósfera comienza a cambiar, el mundo espiritual en tu vida comienza a ser diferente, las tinieblas que había en el hogar comienzan a disiparse, toda potestad que se va moviendo en el mundo espiritual y que no te deja avanzar, que vas retrocediendo, comienza a salir, comienza a despejarse, comienza a llegar la luz por la cual Jesucristo ha venido a este mundo y ha venido con salvación y vida eterna para alumbrar tu vida, para alumbrar tu casa, para alumbrar tu hogar, para alumbrar la ciudad, para alumbrar este gobierno y para gobernar en este pueblo. Presencia de Dios prospera y enriquece. Presencia de Dios cambia y transforma. Presencia de Dios comienza a perdonar a aquellos que llegan a la presencia de Jesucristo.